Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este podcast que hemos denominado Alimenta tu campo. Hoy día con un invitado de lujo aquí en el set de SCA desde el campo, el primer canal digital agropecuario. ¿Cómo estás, querido Jorge Bismar Terraza Justiniano? ¿Cómo está, Pablo? Licenciado en agropecuaria, egresado de la Universidad Evangélica, con una maestría en la Universidad de San Simón, que realmente ha dado mucho que hablar en todo este tiempo, querido Bismar, como manejador, como conocedor de los suelos de nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá estamos dispuestos a poder conversar y poder tener una charla amena sobre el tema de suelos. Comentanos primero, para que los amigos te conozcan, querido Bismar, los que de repente alguna vez han estado y han compartido con vos mucha información, porque hemos realmente dado muchos talleres, muchas charlas. Comentanos sobre tu maestría. Bueno, la maestría consta de la información de suelos para el manejo de recursos naturales. Lo hice en Cochabamba, en el Centro de Levantamiento Aeroespacial SIC, una excelente maestría, una maestría que tiene convenio en Holanda. Esa maestría es como si se estuviera haciendo en Holanda, entonces muy fuerte, muy interesante y con una especialidad bastante fuerte en la génesis de suelo y el manejo de recursos naturales mediante sistema de información geográfico. Eso te permitió, Bismar, de un tiempo a esta parte, levantar todos los datos y todos los números que tenés sobre los suelos, porque realmente yo conozco parte de esa información y realmente es muy nutrida. Exactamente, dentro de un acceso a la información, en esos años quise realizar un trabajo de especialización, entonces justamente apareció la maestría y pudimos generar ese diagnóstico y análisis con las herramientas que me facilitaron. Entonces cuando retorné a Santa Cruz, empezamos a procesar esos datos y a buscar puntos referenciales y exactos de acuerdo a las unidades de formaciones para hacer los ensayos, ¿no? En esos momentos hicimos ensayos en suelos en Punta Cruz. Entonces estuvo espectacular y trabajé en 4 unidades diferentes puestas en los ensayos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, con imágenes satélites, bandas satelitales, procesamiento, etcétera. Así que ahora, me fue de gran ayuda. Nosotros te conocemos de diferentes empresas porque también tu profesionalismo ha pasado por ejercer diferentes cargos jerárquicos en diferentes empresas de nuestro departamento. Sí, exactamente. Bueno, empezamos con FAN, Fundación Amigo de la Naturaleza, como responsable de levantamiento de suelos y la información para planes de ordenamiento predial. En esos momentos era un excelente grupo, y es un excelente grupo, nos comunicamos hasta ahora, de un forestal, un biólogo y mi persona. Entonces teníamos 3 profesionales que hacíamos planes de ordenamiento predial, donde teníamos información muy a detalle del suelo, de la fauna y del tema de la parte forestal. Posteriormente a eso estuve en Punta Cruz, ¿sí? En Punta Cruz. Estuvimos 2 años y medio en Punta Cruz estuve responsable del proyecto de suelos y fertilización. Trabajamos con un profesional que vino a la Argentina, que es Fernando García, que muchos lo conocemos. Entonces armamos una estrategia para la identificación de nutrientes, que eso fue para mí un puntapié inicial para poder generar la identificación de los nutrientes en relación a la deficiencia del suelo, para así nosotros poner ese nutriente en el suelo y generar el rendimiento deseado de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Eso precisamente es algo que quería destacar, porque también te hemos visto como encargado de diferentes propiedades agropecuarias altamente productivas, propiedades en el norte muy reconocidas, y precisamente eso de repente ayudó mucho más a que tu análisis en cuanto a suelo y en cuanto a nutrición, en cuanto a enmiendas, pueda perfeccionarse, si vale el término, en relación con la producción de alimentos, con la producción de grano. Exactamente, el proyecto Suelos concluyó y gracias a una recomendación justamente de Fernando García, entré a la empresa que se llamaba El Tejar, una empresa transnacional que vino a Bolivia a producir. Entonces estuve ahí como gerente técnico de tecnología agrícola,
donde pudimos analizar y obviamente poner los conocimientos de análisis, procesamiento de datos, para luego enlazarlos con la producción. Y la verdad que fue muy interesante el trabajo. Estuve casi 6 años en esa empresa, en las diferentes zonas, en la zona norte y en la zona este, ¿no? Con 25.000 hectáreas aproximadamente. Imagínate, realmente una extensión bastante grande, ¿no? En ese sentido, Bismar, con seguridad que has visto la cantidad de mosaicos de suelos que tenemos nosotros en diferentes regiones. Comentanos un poquito cómo ve Bismar Terrazas, por ejemplo, los mosaicos que tenemos, valga la redundancia, tanto en el departamento de Santa Cruz y de repente mirando un poco más también a la parte del Beni. Bueno, primeramente nosotros tenemos que analizar cuál es el génesis de suelo, ¿ya? De la zona donde yo voy a visitar. Para mí la génesis de suelo es el puntapié inicial, la base fundamental para poder proponer objetivos de producción. ¿A qué le llamas génesis de suelo? Génesis de suelo es la formación de suelo, ¿no? Entonces, génesis de suelo se encarga de poder caracterizar el suelo de acuerdo a su origen. Dentro de esas características comunes que tenemos, hay diferentes metodologías. Se utiliza la metodología FAO, la metodología USDA. Brasil tiene su propia metodología, Australia tiene su propia metodología. Entonces, en este caso, utilizamos 2 metodologías de génesis de suelo, que es la FAO y el USDA. Conocer el suelo en su estructura, tanto física como química. Y mirarlo. Exactamente. Dentro de eso tenemos 12 familias de suelos a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa información ya está estandarizada a nivel mundial. Entonces, si yo digo, voy a poner una palabra, entisol, y una persona de China, por decir así, si sabe FAO, yo le digo entisol, y él va a conocer esa familia de suelo y me va a decir, entisol. Estandarizada esas 12 familias. Exactamente, las 12 familias en las diferentes metodologías, ¿no? Entonces, eso es importante conocer para poder entrar a una zona. Entonces, si yo me voy a la zona norte, ¿no? A la zona norte, a la zona norte integrado, entonces nosotros vamos a tener entender primeramente que esos suelos han sido formados por río, por inundación, son suelos aluviales, ¿no? Entonces, al decir aluviales, tenemos que saber cuáles son los ríos de formación. Y en este caso tenemos 2 ríos principales, el río Grande y el río Piraí. Entonces, de acuerdo a la influencia de ese río y de las inundaciones que han pasado durante miles de años, se empezó a formar suelo. Vamos a tener por ejemplo, el 2008, 15 de marzo, que me acuerdo como si fuera ayer. Entonces, tengo una imagen satélite porque ese verano fue muy lluvioso. ¿Ya? Muy lluvioso. Entonces, hubieron generación de nuevos suelos aluviales en esa zona. Entonces, hubo una propiedad donde era productiva, pero después de esa inundación tuvo 1 metro de sedimento. Entonces, ese es el nuevo suelo de la zona norte, en algunas zonas obviamente de inundación. Entonces, a eso me refiero, de que tenemos que saber a dónde estamos y saber cuál es el origen del suelo. Entonces, ¿De dónde vienen? ¿Por qué la génesis? Entonces, ese suelo es entisol, porque entisol significa suelo nuevo. De acuerdo. Entonces, esa es la situación. Si nos vamos a la zona este, hace miles de años la zona este fue una laguna. Entonces, esas lagunas tuvieron entradas de agua, sedimentaciones, y esas aguas venían con materia orgánica. Entonces, por eso también los suelos son más fértiles en la zona este. Mayor cantidad de fósforo en muchos lugares. Mayor cantidad de fósforo, exactamente, por el tema de que ha sido una zona lacustre de laguna, ¿no? Entonces, tenemos suelos aluviales en el norte, en la zona este lacustre, y si nos vamos a la Chiquitanía es otro mundo, ¿no? Entonces, el otro mundo de la Chiquitanía es que ha sido formado el suelo en el lugar. Tenemos una formación que se llama el Precámbrico brasilero. Geológicamente es el cratón de Guaporé. Entonces, el cratón de Guaporé se caracteriza por ser una formación de presiones tectónicas, y se hicieron las lomas, la serranía, y empezaron a generarse, salió lava, ¿ya? Y se enfrió. Entonces tenemos diferentes tipos de rocas madres ahí, y con la meteorización o la descomposición química, física y biológica se empezó a generar ese suelo. Y ahí de repente viene la pregunta que muchos están esperando, digamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando vos ya entendés los suelos? ¿Cómo es que podés identificar
¿qué tipo de nutrientes necesitas incorporarle a tu suelo? Exactamente, entonces para identificar la nutrición del suelo, previamente analizado genéticamente, nosotros tenemos que hacer un análisis de suelo. Y ese análisis de suelo, muchos dicen, saca una muestra de 20 centímetros y yo les pregunto, ¿a dónde la va a sacar? ¿Cómo la va a sacar? De 0 a 20 centímetros, ¿en qué lugar? Entonces, justamente el procesamiento de imágenes de satélite, la identificación de reclasificación de unidades de temáticas que pongo en mi metodología, identifico lugares representativos de unidades de formación, que son representativas. Entonces, yo voy a los lugares específicos para poder sacar las muestras de suelo y de esa manera poder identificar de una zona representativa, de una unidad de mapeo, ¿ya? De una ecorregión, qué nutriente, o sea, perdón, saco la muestra y qué me da esa muestra de acuerdo a un análisis de suelo. Ese análisis de suelo tiene que ser físico-químico y ahora está saliendo, obviamente hace tiempo atrás está saliendo el biológico más, que es muy importante. Porque puedes sacar de repente de un arenal o puedes sacar de alguna zona que no va a ser un equilibrio en todo lo que es la nutrición que necesitas. Exactamente, entonces eso es lo importante de decir a dónde va a sacar la muestra. Entonces, todo el mundo, Wimar, dice, sí, los análisis de suelo son importantes, pero muy pocos lo hacen, ¿verdad? Sí, exactamente. Dentro de las actividades que tengo, justamente dentro de mi planteamiento de asesoría, empezamos con una información base. Esa información base está generalizada por la clasificación de ambientes, el sacado de muestras y luego la interpretación de acuerdo a mapas temáticos, de nutricionales. Y de acuerdo a eso ya podemos saber las zonas específicas de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo trabajo con bloques de producción, clasificación de ambientes con bloques de producción donde pongo la nutrición manejable, ¿no? Entonces, si yo pongo un fósforo, no le voy a poner el fósforo en un solo lotecito con 50.35 kilos por hectárea, porque se puede hacer alguna cosita matemática que yo no lo veo correcto. Hay situaciones que la disponibilidad de los nutrientes ya está basada en el pH, ¿no? Está basada en algún exceso de un nutriente o una deficiencia de nutriente, está basada también en los antagonismos y sinergismos de nutrientes, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Y ahí también ya viene la pregunta también que muchos de nuestros amigos estaban esperando, el tema del pH del suelo en las diferentes zonas y las enmiendas que tenés que ponerle de repente para hacer que esos suelos sean productivos. Claro que sí. El pH, justamente, tenemos que entender el concepto de pH, ¿no? Concentración de hidrógeno y concentración de oxidrilo, ¿ya? En una partícula de suelo, que esa partícula de suelo tiene cargas negativas y se adhieren los elementos positivos, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga, un hidrógeno que tiene una carga negativa y tengo mucho hidrógeno inserto en la partícula, voy a tener una concentración de pH ácido, ¿sí? Y los que tienen más oxidrilos, que se juntan con otros nutrientes, voy a tener pH alcalinos, ¿no? Entonces, ese sería el primer concepto. Entonces, si yo entiendo del análisis de suelo, entiendo de que de dónde ha bajado mi suelo en formación, voy a tener de repente un comportamiento o una historia o un direccionamiento, qué pH puedo tener. También el pH se puede modificar de acuerdo a los males manejos de suelo, ¿no? ¿Y cómo ves en los últimos años realmente se ha incrementado mucho la parte de la nutrición de los suelos? ¿Cómo ves este tipo de trabajos que se vienen haciendo ya, no solamente en el norte, también en diferentes zonas del departamento, ¿no? Sí, claro que sí. En el norte se ha trabajado bastante, se está trabajando bastante en la parte nutricional. Sí se está introduciendo fertilizantes. Bueno, primeramente sabemos que el fertilizante acá en Bolivia tiene su costo, ¿no? Yo lo llamo tiene su inversión. Tenemos que invertir para poder generar una relación valor-costo y generar rendimiento y también economía, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que estoy haciendo y obviamente con productores y empresarios que estoy trabajando, se está generando ese análisis
y la incorporación de nutrición mediante los fertilizantes para poder generar mejores rendimientos. Ahora, la pregunta que se hacen los agricultores, me imagino, es si yo le pongo nutrición a mi campo, si le pongo fertilizante y no me llueve, voy a desperdiciarlo, y si me llueve, voy a beneficiarme de... Comentanos, ¿cómo está ese tema? Bueno, primeramente tenemos que analizar cuáles son los factores de producción. Tenemos 4 factores de producción. ¿Ya? Clima, 50% de producción. Suelo, 23% de producción. Lo demás viene en manejo y en cultivo, ¿no? Entonces, tenemos un 73% que está sujeto a la condición climática en un 50% y un 23% de suelo. Eso está fundamentado por un profesional en el 2016. Entonces, de acuerdo a esta situación y a este análisis, tenemos que entender de que el nutriente tiene que ser absorbido por la planta mediante un vehículo. Ese vehículo se llama agua, ¿no? Entonces, eso es primeramente lo que tenemos que analizar, y también tenemos que analizar nutriente por nutriente. Si yo hablo de nitrógeno, no es lo mismo que el fósforo, y el fósforo no es lo mismo que el azufre. Entonces, cada nutriente tiene su forma de absorción por la planta, ¿ya? Su propio vehículo. Su propio vehículo y su propia forma de introducción. Vamos a hablar de flujo de masa, intersección y difusión. Entonces, cada nutriente tiene estos 3 parámetros principales para poder entrar a la planta. Entonces, si yo hablo de nitrógeno, flujo de masa. ¿Qué significa? Entra cuando toma agua a la planta. Pero si yo hablo de fósforo, difusión. ¿Qué significa? Que tiene que estar en una solución de suelo para ser introducido a la planta, a ser absorbido por la planta. Entonces, y la difusión significa que tiene que tener una reacción química entre un soluto y un solvente. Entonces, eso es importante saber. Ahora, si nosotros tenemos que decir, bueno, yo le meto nutrientes, me va a responder, pero tengo que saber cuál es el equilibrio en la parte física, química y biológica, ¿no? Para que ese suelo pueda recibir ese nutriente y ser procesado y luego ser transmitido hacia la raíz, ¿no?, de la planta. Entonces, tenemos que entender de que un suelo compactado está complicado para ser nutrido, porque ese suelo tiene una descompensación o una anomalía en la parte física del suelo. Tenemos que descompactar obligadamente antes de fertilizar. Tenemos que, exactamente, acondicionar los suelos con nuestros descompactadores biológicos. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, esos serían sorgo, abonos verdes, cultivos verdes de coberturas, mix de coberturas que está funcionando muy bien, bastante bien, porque tenemos diferentes tipos de raíces. Ahí entramos a un mundo diferente de los microorganismos, ¿no? Entonces, los microorganismos necesitan alimentación, y esa alimentación está dada por la segregación de las raíces. Que se habla mucho del tema de microorganismos, hoy realmente sí, es el boom. Y en eso podemos también incorporar los cultivos de servicio. Claro que sí, los cultivos de servicio, que son los abonos verdes. Entonces tenemos cultivos de servicio que les gusta extraer fósforo, hay cultivos de servicio que les gusta extraer potasio, otros que les gusta extraer azufre, y otros que les gusta la introducción de esas raíces y expandirse, ¿no? Cuando vos dejás de sembrar en una campaña, porque generalmente lo que se conoce es que tenés que sembrar una hoja delgada, después una hoja ancha, hoja delgada, hoja ancha, es lo normal intercalar, pero sigue siendo muchas veces no un monocultivo, sino un bicultivo, si querés, ¿no? Si lo haces hoja ancha, hoja delgada, pues no es lo mismo sembrar soya, maíz, siempre, porque definitivamente igual termina siendo como una especie de monocultivo. Sí, el cultivo de servicio, cuando vos dejás de sembrar en una campaña, ¿te devuelve de alguna forma a la vez que vos ya sembrás tu cultivo de producción? Sí, tenemos que tomar en cuenta primeramente el tipo textural, ¿ya? El tipo textural me genera un direccionamiento de cómo voy a mejorar el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un suelo franco limoso, pero mi estructura, que son cinco variables de estructura: migajosa, granular, subangular, contrafuerte y tubular. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que identificar primeramente cómo está la estructura para poder luego entrar a ese sistema. Perfecto. Bismar, y lo que también nos preguntamos mucho es
¿Cuál es la ventaja a la hora de un costo-beneficio? Por ejemplo, por hablar de alguna zona, en la Chiquitanía, en la zona de Concepción o San Ignacio, donde sí tenés que poner en algunos lugares enmiendas de suelo, ¿cuál es la ventaja de aplicar, por ejemplo, un MAP o un DAP? Ya, en la Chiquitanía el mensaje inicial fue: te vas a la Chiquitanía, tenés que poner enmienda, que tenés que poner calcáreo, ¿no? Y no es así, ¿ya? Entonces tenemos que hacer primeramente un análisis fisiográfico, ya que es muy importante clasificar la fisiografía, porque la fisiografía es la radiografía del suelo. Entonces, si yo tengo un monte bajo, es porque de repente los árboles grandes no pueden subsistir ahí. Pero sí árboles pequeños y pastos pueden subsistir porque tienen poca demanda y les gusta el suelo vacío, ¿sí? Pero hay otras zonas, y hay zonas adentro de la misma propiedad que tienen monte alto. Un monte alto donde vemos árboles grandes y que ese suelo es más profundo para poder soportar esas raíces grandes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los trabajos que estamos haciendo en la Chiquitanía de varios años atrás, podemos identificar zonas donde no necesita calcáreo. ¿Por qué? Porque tengo un pH 6.5. O sea que otra vez volvemos a los mosaicos. A los mosaicos, exactamente. Por eso justamente dentro de un análisis estructural, de una base de información para una propiedad, tenemos que hacer ese análisis de unidades fisiográficas para luego sacar en esas unidades fisiográficas análisis de suelo, identificar qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos montes altos que no necesitan por el momento algún tipo de corrección de las bases intercambiables, calcio, magnesio y potasio, ¿no? Entonces, no necesita correcciones. Entonces, hay otros lugares que sí. Entonces, sí tenemos que analizar las unidades fisiográficas para luego hacer la interpretación. Pero en esos lugares que estamos hablando, por ejemplo, en la Chiquitanía, donde tenés un monte alto, donde no necesitas hacer correcciones, ¿es también productiva la aplicación de fertilizantes? Claro que sí, exactamente. Entonces, tenemos que saber, primero hacemos equilibrio de bases y luego hacemos nutrición, ¿no? Vamos por, primero, corregir el problema para que la nutrición sea lo mejor posible asimilada por la planta. Entonces, dentro de los diferentes trabajos que estoy haciendo, tenemos mucho deficiencia de fósforo, ¿ya? Entonces, si yo pongo un fósforo con un pH ácido, voy a tener problemas porque se va a insolubilizar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una corrección para que este fósforo no sea capturado, ¿ya? Entonces, eso es importante saber. Bismar, y nosotros hemos visto de un tiempo esta parte de que ha venido Santa Cruz de la Sierra, sobre todo, ha venido incorporando la siembra directa en su manejo. Realmente ha sido importante por la cantidad de cobertura que se le da al suelo, ¿no? Claro que sí. Dentro de la siembra directa es una metodología que entró a Bolivia muchos años atrás, 90 por ahí, ¿sí? Donde también entró la tecnología de algunos herbicidas que hacían secado de las malezas, ¿no? Entonces, herbicidas totales. Entonces, de esa manera se concientizó a los productores de que tenemos que manejar el suelo como un organismo vivo. Y ese organismo vivo se tiene que cuidar mediante la conservación de temperatura, ¿no? Temperatura del suelo. Si yo tengo un suelo desnudo, ya voy a tener mucha temperatura, van a morir microorganismos y voy a tener una deficiencia en cuestión de mi rendimiento. Entonces, la siembra directa llegó como para conservar el suelo. Entonces, ponerle una sombrilla al suelo para que no haya ningún tipo de adversidades, hasta la misma gota de agua. La misma gota de agua en un suelo desnudo es como un misil que va empezando a desestructurar. Entonces, Bismar, después del tema de la siembra directa, de la incorporación de esta nueva tecnología, hoy hablamos mucho de microorganismos en el suelo que son realmente importantes, ¿no? Sí, los microorganismos son el sustento, ¿ya?, de un buen suelo. Mientras más diversidad de microorganismos tengamos, vamos a tener un mejor suelo. Entonces, pero para incorporar microorganismos al suelo tenemos que tener condiciones físicas y químicas también. Voy a poner un pequeño caso. Hay microorganismos que sintetizan nitrógeno al ambiente, pero si yo en ese suelo lo tengo compactado y tengo ausencia de aire, ese microorganismo que va a entrar ahí
no va a hacer nada. ¿Cómo hace el agricultor para incorporar esos microorganismos? En palabras sencillas para que nos puedan entender algunos amigos. Bueno, primeramente tenemos que entender que el microorganismo puede trabajar en diferentes tipos de pH, de acuerdo al microorganismo. Porque hay microorganismos en suelos ácidos, ¿sí? Hay microorganismos en suelos neutros y microorganismos en suelos alcalinos, ¿no? Entonces hay una diversidad, ¿ya? Es un misceláneo de microorganismos que tenemos en el suelo. Entonces tenemos que entender de que esos microorganismos tienen que primeramente ser analizados de acuerdo al ambiente y poder identificar los microorganismos que van a tener un potencial. Algo muy sencillo que es el Bradysodium japonicum, ¿no? Que hace simbiosis con la raíz de una planta que necesita nitrógeno. Entonces hay simbiosis, ¿no? Entonces, pero si ese microorganismo entra en un suelo compactado, ¿ya? Se va a morir, no va a pasar nada. Va a haber una ausencia de esa simbiosis. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, para introducir microorganismos tenemos que saber de que el microorganismo tiene que estar en condiciones aceptables de vida. No nos olvidemos que el microorganismo es vivo, ¿ya? Tiene vida y esa vida tiene que estar sujeta a buenas condiciones ambientales, tanto exteriores como internas, ¿no? Entonces, tiene que tener oxígeno. Hay algunas que, obviamente hay microorganismos que trabajan con ausencia de oxígeno, pero la mayoría de los que trabajan en la agricultura necesitan oxígeno. Entonces, si yo no preparo un suelo para meter microorganismos, voy a estar complicado, ¿no? Entonces, hay que entender de que primero le damos condiciones en el suelo para que cuando introduzcamos el objetivo de un microorganismo con un objetivo común, va a haber respuesta. La práctica de la siembra directa por el tema de la cobertura del suelo es beneficiosa para los muy beneficiosa, exactamente. El caso de tener suelo desnudo y suelo con cobertura es abismal. Un suelo que está con cobertura, de manera general, de repente podemos tener hasta 40 grados centígrados, bueno, los primeros 5 centímetros. Un suelo desnudo tiene 70 grados. Se están cocinando, claro. Están muriendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la siembra directa es un paso, la rotación de coberturas, cultivos de servicio, ¿ya? Y de hace muchos años atrás también entró la rotación de raíces. Las raíces son importantes para tener una rotación en el suelo, pero como a veces no vemos que tenemos que hacer cobertura, vemos algo grande, etcétera, y que se tiene que tender, etcétera, pero no vemos el suelo con la rotación de raíces. Tenemos raíces que son en cabelleras, tenemos raíces que profundizan, que rompen capas, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La rotación de raíces para luego meter esos microorganismos y poder mejorar la estructura, y de esa manera ese microorganismo va a funcionar al 100%. Y eso con seguridad que va a ser altamente productivo, sobre todo si le incorporamos los nutrientes que necesita. ¿Y cómo es que ha visto Bismarck este tema de la incorporación de nutrientes en la producción, por ejemplo, de caña en el norte? A ver, en caña tenemos que entender de que la zona cañera está a veces en lugares arenosos y en lugares pesados, que son dos mundos aparte, ¿no? Entonces, de acuerdo al análisis de suelo, tenemos que saber de que de repente a un suelo arenoso le falta más bases intercambiables y en el suelo pesado está en equilibrio, pero ahí tenemos problemas físicos de suelo, ¿no? Entonces, son dos temas muy independientes, pero dentro de las características la ausencia de fósforo es una de las deficiencias, pues, ¿no? Fósforo, azufre, y si yo pongo fósforo tengo que poner zinc porque hay antagonismos, etc. Entonces hay que analizar de acuerdo a un análisis de suelo. Perfecto, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, escuchado algunos testimonios de productores, sobre todo en caña, donde hicimos la primera versión de Alimentar tu Campo, que cuando existe una fertilización en diferentes cultivos, con seguridad que se obtiene rendimiento, porque muchos agricultores dicen, ¿será que me va a devolver esta inversión que yo estoy haciendo? Claro que sí, exactamente. Con ese análisis de suelos, voy a identificar las deficiencias nutricionales.
y de acuerdo primero a los equilibrios que tenemos que tener las bases intercambiables y la deficiencia, ponerlo en fertilizante, con seguridad vamos a tener rendimiento. Importante es entonces poder buscar la forma de que te generen un compuesto de fertilización que sea específicamente adaptado para tu campo. Exactamente, eso es lo ideal. O buscar estándares de fertilizantes que tengan objetivos similares. Fantástico. Qué buena charla, querido Isma, realmente espectacular. Creo que nosotros estamos muy complacidos con tu visita, te agradecemos mucho. Y yo quiero, por favor, que aprovechemos las cámaras de SCA desde el campo para que, primero, un consejo que le puedas dar a todos tus amigos, a toda la gente que te conoce en campo, sobre todo esos productores, para que puedan ser cada vez más eficientes en su producción de alimentos. Una recomendación creo que es, primero, generemos nuestra base inicial de producción. Eso significa que esa base inicial de producción vamos a identificar los objetivos necesarios para tener una excelente producción. Perfecto. Gracias, querido Isma. Okay, bueno. Ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí en el set de SCA desde el campo, el primer canal digital agropecuario. Y para ustedes, queridos amigos, muy pronto tendremos otro invitado de lujo, igual que Jorge Bismarck Terraza Justiniano, que ha estado acompañándonos en esta edición de Alimenta tu Campo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Bismarck. De nada, un placer. Alimenta tu campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.